Bueno, estamos desde el rinconcito de la ESI, hoy hablando con Lucas Migoevic. Vamos a hablar en torno a la fecha próxima del 17 de agosto, aniversario de la muerte del general San Martín. Yo soy Flavia Pandolfi, soy profesora de biología y fisicoquímica, diplomada y tallerista de ESI. Y bueno, Lucas, ¿cómo estás? Hola Y Flavia. te voy a pedir que te presentes vos, nos cuentes un poquito qué haces. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, como bien me introduciste, yo soy Lucas Nigoevich, soy estudiante de la carrera licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Trabajo en un portal digital de noticias, el Ágora.digital, con énfasis en política. Tengo una columna semanal de política internacional. Y bueno, estamos acá, como decíamos, para conmemorar el aniversario del paso de la inmortalidad del libertador general San Martín. Repetí donde te podemos, es un medio gráfico, ¿verdad? Donde Es, trabajas. es un Oh, medio digital, es un medio digital. No tenemos un formato físico, se llama elagora.digital, el punto un punto. Eh, Hay Facebook, hay Twitter, hay Instagram, hay canal de YouTube, y tenemos un programa diario todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, por Radio Nacional Bahía Blanca. perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre San Martín con la mirada de la ESI. Eh, y bueno, charlábamos antes de esta entrevista sobre la relación eh, con Remedios de Escalada, con la esposa, ¿sí? Exactamente. Contame un poquito Bueno, sobre eso. justamente lo que íbamos charlando antes de esta reunión es que, bueno, primero celebrar la mirada sobre los próceres, sobre nuestra historia desde la perspectiva de la ESI, algo que es nuevo, realmente es algo que estamos como sociedad recién empezando a practicar, a llevar a cabo. Me parece un proceso muy sano y muy necesario, porque siempre estaba esta visión de la historiografía como algo medio academicista, arcaico, en paredes de mármol intocable. Está bueno problematizarse, discutirse, cuestionarse cosas, sin por eso tener una actitud, digamos, destructiva, anárquica, de bajemos las estatuas, pero sí que las problematicemos un poquito, que podamos cuestionarnos estas cuestiones. Y me pareció que cuando estábamos hablando del tema de la perspectiva desde la ESI, me parece que el asunto más interesante para analizar la figura de nuestro máximo prócer, el padre de la patria, José de San Martín, era justamente su relación con María de los Remedios de Escalada, que digo, está muy bueno para en el ámbito escolar, especialmente en el secundario, poder problematizar un poquito esta relación, ya que cuando se casan, San Martín y Remedios, él tenía 34 y yo tenía 14. Una relación que al día de hoy es, bajo cualquier parámetro, un acto de pedofilia y de abuso, claramente. ¿Por qué? Eh, Según nuestras legislaciones y la mayoría de las legislaciones del mundo, alguien que es menor de edad no tiene la capacidad legal de consentir una relación con alguien que es mayor de edad, con lo cual es inherentemente un acto de abuso, de violación, algo que si nos enteramos de que algo similar está sucediendo, tenemos que acudir de inmediato con las autoridades pertinentes, porque es un delito, es algo ilegal. Eh, Ahora bien, esto, yo por suerte también, por mi generación, yo nací en el 96, cuando yo pasé por la escuela, también se empezaba a hablar el tema de la educación sexual. Todavía no estaba el tema de la educación sexual integral. Esto es algo un poquito más nuevo, pero bueno, empezábamos Claro. a hablar sobre estos temas. De hecho, bueno, yo ya en la escuela adquirí mucha más educación sexual que la que adquirieron mis padres, que no tuvieron nada en la escuela. Y me enteré después de gente más chica que yo, que tienen mucho más de lo que yo tuve, inclusive. Esto va como evolucionando, por suerte, y porque tenemos un país donde la educación sexual es una prioridad para la educación pública, y si no, también con la legislación que llevamos a cabo. Y bueno, en la escuela me hacían esta pregunta, que me parece que es muy interesante para matizar la figura de San Martín. Dicho, a ver, un tipo de 34 se casa con una chica de 14, la pregunta es, ¿era San Martín un pedófilo, por ejemplo?
Digo, porque insisto, si esta misma situación se da hoy en día, la respuesta es claramente sí, Claro, no cabe ninguna duda. exacto. Pero si lo vemos en retrospectiva a lo que era principios del siglo XIX, la respuesta es un rotundo no. Claramente San Martín no era un pedófilo. ¿Pero por qué? Analicemos bien esta cuestión. Cuestionemos esto. A ver, para empezar hay una cuestión material objetiva. Después vamos a ir a la cuestión moral, ética, cultural. Pero vayamos con lo primero. Porque está muy, muy de moda esto de decir, no, bueno, no podemos juzgar al pasado con los valores de hoy. Y cosa que es cierto, porque eso sería caer en un anacronismo que sería injusto, porque o sea, pedirle feminismo a gente del siglo XIX o previo es un Claro. absurdo. No tiene sentido. Pero además de una cuestión moral, ética, cultural, hay sobre todo una cuestión material. Porque para el siglo XIX, principio del siglo XIX, vos ya a tus 14, 15, 16 años, ya estabas llegando más o menos a la mitad de tu vida, porque la expectativa de vida era muy, muy corta. Y de hecho, esto fue así durante mucho tiempo más. Se estima que para principios del siglo XX, años 1909, por ahí, la expectativa general de vida era de 29 años. O sea, alguien que tenía 14, 15 estaba ya por la mitad, la gente de 50 eran ancianos ya. Con lo cual, esta concepción de la mayoría, minoría de edad, se va trabajando con el paso del tiempo, y esto, quiero recalcar esto, es una cuestión material, porque ¿por qué hay más expectativa de vida? Porque hay un mayor acceso a la salud, porque hay un mayor acceso a una alimentación más o menos adecuada, porque hay una cierta mayor facilidad de acceso a la vivienda, porque los servicios están garantizados, tenemos gas, luz, agua, tenemos un montón de cuestiones materiales, objetivas, que hacen que la vida humana no sea tan hostil. Ya el simple hecho de la salud, de las curas para la enfermedad, de los tratamientos, son cosas que aún hoy siguen pasando. Por dar un ejemplo, si en la década de los 80, no siglo XIX, si en 1980 contraías el SIDA, era muy probable que fallecieras por alguna complicación por el SIDA. Sin embargo, hoy en día, con los tratamientos que existen, una persona que tiene SIDA puede llevar una vida relativamente normal con los tratamientos que necesite. Pero vos fíjate qué loco, hablamos por ejemplo de Freddie Mercury, este gran cantante de Queen, que la agarró SIDA y el tipo falleció por las complicaciones que eso le trajo, y que hoy en día esta persona estaría viva, podría estar vivo hoy. Exactamente. Estamos hablando de Hay algo un que pasó. punto, hay un punto en esto que me parece muy importante decir en cuanto a condiciones materiales que alargaron las expectativas de vida, la expectativa de vida, que son las vacunas. Las vacunas, por No había supuesto. vacunas, había sí, ya se había inventado la vacuna para ese punto, pero había muy pocas. Había muy Y pocas y estaban estaban. apenas comenzando. Y lo más importante de todo, no había campañas masivas de vacunación todavía, como No, hay en para este nada. momento. En la Tal cual, no, Argentina no. tenemos un calendario obligatorio de 20 vacunas, que es uno de los mejores calendarios del mundo. Y Ujú. bueno, ahora justamente estamos en plena campaña de vacunación contra el COVID, que es fundamental para pasar este momento Por de supuesto, no, pandemia sí. que estamos atravesando. Por Eh, supuesto, si esto mismo sucedía hace un siglo, la humanidad quizás se hubiese enfrentado a un escenario extintivo. sí, Esto es sí, así. sí, sí, pero por Por lo menos muchísimo más grave, tal cual, muchísimo por más eso grave. Sí, tan, no, tan no existía importante. ni tantas vacunas como hay hoy en día, ni un calendario. O sea, no es que no había un calendario tan bueno, no había calendario alguno, o sea, no, no. Había Las calendario, vacunas no estaban, existía. No claro, existían las estaban, campañas masivas, que además de todo es lo que hace que la vacunación tenga efecto, la masividad, exacto, porque no exacto, porque alcanza con que yo tenga las dos dosis. no, Tiene no, que para ser nada, masivo. Si porque no, ni siquiera me alcanza a mí. no, no, O no, tal sea, cual. Porque si no hay una vacunación masiva que proteja a toda la población, los riesgos de mutación de los virus se aceleran, y vos capaz estás vacunado, lo más peor era, pero se genera una mutación en el pueblo de al lado y te contagiaste y te enfermaste igual, con vacuna y con todo. tal Por eso cual. que hay un montón de situaciones materiales objetivas que hacen que sea incomparable la materialidad. De hecho, como Exacto. decía, las vacunas estaban reservadas a un grupo muy selecto de la sociedad, también era un ámbito de negociación política. Por ejemplo,
durante los años de 1830, por ahí, cuando luego de su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo encomiendan como jefe de campaña del ejército hacia la campaña del desierto, entre comillas, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Rosas, que tiene una política, digamos, menos agresiva contra los pueblos originarios, sino más de negociación, de alianzas, de pactos, aunque también se pelearon algunos, con las tribus con las que él negociaba, entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué hacía Rosas? Le daba vacunas, los vacunaba contra ciertas enfermedades, algo que era también parte del tire y afloje de la política del siglo XIX. Hoy en día, en cambio, es cualquier ciudadano va y se vacuna y punto. ¿Sí? Tal cual. Eso no existía para nada. Con lo cual, por eso volviendo un poco a San Martín, me parece esto que es lo interesante, de que no solamente está mal juzgar desde la moral y la ética de hoy en día, sino que estamos jugando desde una materialidad distinta, desde otro mundo, totalmente diferente. Eso para empezar. Y segundo, por otro lado, pero no menos importante, sino que me parece que está más interesante hacer el foco acá, hay una cuestión, como decíamos, ética y cultural. ¿Sí? Como la vida era más corta, también las nociones eran totalmente distintas. Por ejemplo, el término adolescencia no aparece sino hasta 1904, hasta más de medio siglo después de la muerte de San Martín, con lo cual Remedios de Escalada no era una adolescente, porque no es que tiene ni siquiera el concepto de adolescencia. Claro. De hecho, la adolescencia, como la conocemos hoy, se inventa como concepto a principios del siglo XX, pero recién empieza a tener una cierta masividad en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y sobre todo después de la Segunda, cuando en las sociedades un poco más desarrolladas, como Estados Unidos, empieza a haber una masa poblacional de gente joven que no necesita ir a trabajar para sobrevivir, que no requiere el Estado de su fuerza de trabajo para la subsistencia, que tiene ya la posibilidad de estudiar, profesionalizarse o incluso no hacer nada, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, podemos ver un ícono cultural de esto, la película Un rebelde sin causa, el héroe estadounidense, creo que años 50, 40 por ahí, 50, que la idea era esta, era un joven que no trabajaba y que estaba, por supuesto, en la idílica sociedad estadounidense, donde todo era perfecto, con lo cual si sos rebelde, sos un rebelde sin causa, ¿contra qué te rebelás? No lo das porque sos loco, ¿entendés? Por supuesto, esta película no consideraba los problemas del capitalismo, pero no importa, vamos aparte de eso. Cuestión que, bueno, como decíamos, la mayoría de edad también era un concepto muy atado a cuestiones conceptuales filosóficas. Por ejemplo, alguien que trabaja la mayoría de edad previo a la época de San Martín fue el filósofo Immanuel Kant, que habla un poco de esto de la madurez sexual, que habla de el desprendimiento del despotismo de los padres, la capacidad de uno de poder decidir por uno mismo, pero no estaba esta cuestión social de, no, vos podés hacer ciertas cosas porque tenés cierta edad y no puedes hacer otra porque tenés tal otra. O sea, la realidad es que no. Lo que hoy consideramos, por ejemplo, trabajo infantil, que es algo totalmente privado por la ley, en el siglo XIX era lo más común del mundo que los chicos de 10 años estuviesen en las chacras. Pero insisto con esto, porque era otra la realidad material, era otra las necesidades materiales de la vida. Antes las familias eran también un núcleo económico. Vos tenías hijos para tener trabajo, tener mano de obra y poder traer comida a la casa. A ver, por supuesto, como es que yo lo estoy, entre comillas, relativizando por términos históricos, no deja de ser algo grave. Gracias a Dios no vivimos más en esa situación y que los chicos pueden ser chicos. Claro, tal cual, porque a veces también se idealiza y dice, no, porque antes un niño de 10 años... Bueno, seguimos charlando con Lucas, tuvimos un pequeño problemita técnico que ya está solucionado, espero, pero bueno, estábamos hablando de San Martín, estábamos hablando del tema de la minoría de edad, cómo cambió el concepto, ¿no?, de la relación con respecto a la relación entre Remedios de Escalada y San Martín, y un poco lo que estábamos diciendo es que en esa época no había un concepto de minoría de edad como hay ahora, claro, sino que... No había, ahora el concepto de mayoría o minoría de edad está regido por la ley, o sea, eso está establecido por ley, por nuestras instituciones,
que eso, y de hecho incluso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Creo que incluso la última modificación del tema de mayoría y minoría de edad se gestionó entre los años 2005, 2009, por ahí, tengo entendido. Pero en aquel entonces no había una reglamentación legal de qué es menor de edad, qué es mayor de edad, sino era una cuestión más conceptual, teórica, no regulada por las leyes. Habíamos mencionado brevemente que alguien que había tratado el tema en la época de San Martín, o un poquito antes, mejor dicho, fue el filósofo Immanuel Kant, que decía que la mayoría de edad se alcanzaba luego de la maduración sexual, cuando uno se liberaba del despotismo de los padres y podía ejercer libremente la ilustración, etc. Pero era una cuestión más filosófico-conceptual, más que una cuestión legal, social. Hoy en día tenemos leyes que rigen buena parte, no la totalidad, pero sí buena parte de la vida social y privada de las personas. Eh, con lo cual a mí me parece que es muy importante, y más en el ámbito de la educación, de los secundarios, y en el ámbito de educación sexual integral, es muy importante resaltar esto, que a pesar de que estamos problematizando la figura de San Martín, su relación con Remedio de Escalada, señalando el hecho de que por una cuestión tanto moral, legal, material, sería completamente incorrecto calificar a San Martín de pedófilo, por supuesto que no lo era, no cabe ninguna duda, pero es importante recalcar que si algo parecido, si una relación parecida acontece hoy en día, sí estamos hablando de pedofilia, sí estamos hablando de un delito, sí estamos hablando de un abuso, porque como Claro. dijimos al principio, las personas menores de edad son legalmente incapaces de consentir una relación con alguien que es mayor. ¿Sí? O sea, esto es así. Es muy importante en esta etapa de la vida, cuando uno está creciendo, desarrollando, empezando a formarse como, entre comillas, adulto, con todo lo que podemos problematizar ese concepto, es importante estar alertas para no caer en situaciones complicadas, situaciones de abuso, situaciones ilegales, donde un mayor de edad, uno o una mayor de edad, se abusa de personas que son menores de edad. Y es muy importante esto, yo lo quiero hacer mucho énfasis, porque no siempre el abuso aparece de una forma explícitamente violenta, agresiva. Muchas veces el abuso se da en cuestiones psicológicas más sutiles. Como digo, ya el simple hecho de que un mayor de edad establezca una relación con una menor, ya eso es un abuso. ¿Sí? Ya Claro. partimos de la base. Por más Eh, que, por más que la o el menor, entre comillas y muchas comillas, consintiera, ¿sí? En exacto. apariencia la relación, en realidad no tiene que ver con eso, ¿sí? No, Aunque no, por la supuesto que no. aceptara, entre muchas comillas igual, ¿no? Porque Entre muchas como vos comillas, decís, por supuesto. ahí Sí, pero hay una manipulación que se ejerce de una manera u otra. exacto, una manipulación unilateral de alguien que tiene un poder biológico, un poder social, por el simple hecho de ser mayor de edad, que uno se va cumpliendo, se va adquiriendo estas herramientas. Y esto pasa mucho, y de hecho, te comentaba un poco como en privado, es algo que no me pasó a mí, pero yo estando en el secundario, le pasó a compañeras mías, a chicas principalmente, que por A o por B entablaban algún tipo de relación con alguien que era mayor, y en aquel entonces, y como decíamos al principio, por que yo tuve educación sexual, tuve mucho más la que tuvo mis padres, recién la educación sexual integral, la ESI, arrancó medio ya en la segunda mitad de mi vida de estudiante secundario, con lo cual uno tampoco tomaba conciencia del todo de la gravedad del asunto. O sea, hoy en día uno lo ve en retrospectiva y dice, esto estaba terrible, era algo pésimo, aunque uno tenía una idea de que, bueno, tan bien esto no estaba. Pero era más motivo de broma, de, no, lo que están haciendo, y no es ninguna broma, no es ninguna joda, realmente es algo grave, es algo que tiene que tratarse de inmediato, porque puede dar a situaciones peores. Porque, como decíamos, el abuso no siempre se da en una primera instancia en una cuestión de violencia, de imposición explícita. Muchas veces implícita, y aunque sea muy, muy sutil, puede llevar a situaciones peores a posteriori. Entonces, alertar a los jóvenes, a las juventudes, que estén atentos a estas cuestiones. Que no porque estemos, a ver, ahora estamos en el marco del aniversario del fallecimiento del Libertador San Martín, del padre de nuestra patria, está bueno problematizar esto con su relación con el medio de Escalada y poder
mirar desde una perspectiva un poco más completa, desde lo moral, desde lo ético, lo material, y así como con ese análisis podemos llegar a la conclusión que San Martín en su momento no era ningún pedófilo y que eso no fue una relación de abuso, si una relación parecida, o sea, de alguien que le lleva 20 años a otra persona, entre un mayor y un menor, sucede hoy, sí hay una relación social de abuso, y eso hay que denunciarlo, hay que tratarlo, no es lo mismo. Bueno, Lucas, la verdad te súper agradezco y queda pendiente alguna otra charla sobre algún otro tema. La verdad que interesantísimo. Así que No, bueno, bueno, gracias a vos por la invitación, un gusto enorme estar acá, y por supuesto, nos vemos en siguientes encuentros. dale, gracias. Bueno, Flavia.